Una invitación sorprendente, Seio pregunta al faccineiro y descubre una historia transformadora. El día comenzaba como cualquier otro. Eduardo, un faccineiro de 34 años, se movía entre el bullicio de la empresa de publicidad, atrapado en el silencio de su escoba y el chasquido del trapo sobre el suelo. Las impresoras escupían papel a una velocidad inquietante, y las conversaciones de los ejecutivos se perdían en su rutina. Sin embargo, en su interior, una llama ardía, un deseo intenso de crear, de ilustrar, de conectar con las vibrantes historias que lo rodeaban. Su madre, con su fe inquebrantable, siempre le contaba sobre héroes anónimos que sacrificaban todo por sus familias. Esa creencia lo acompañaba, incluso en su escritorio de limpieza. Esa mañana, mientras limpiaba la sala de juntas, la CEO, Ana, irrumpió en su mundo monótono. El aire en la habitación cambió, pesado de incertidumbre, su rostro reflejaba preocupación. La campaña que había diseñado había fracasado, y Eduardo, sintiendo una mezcla de inquietud y emoción, empezó a vislumbrar una oportunidad que nunca imaginó. Se respiraba un silencio tenso, las miradas de sus compañeros se volvían hacia él, un simple faccineiro, mientras se luchaba entre el miedo a ser juzgado y el impulso de ofrecer su perspectiva. Con una voz temblorosa, le dijo a Ana que tenía algunas ideas sobre cómo revivir la campaña. Sus palabras salieron desesperadamente. Se sintió expuesto al pronunciar lo que siempre había anhelado, la mezcla de cultura popular mexicana con el diseño moderno. Ana, sorprendida pero intrigada, le pidió que se sentara y continuara. Esos momentos eran intensamente vulnerables. ¿Cómo podría un hombre que solo conocía el brillo de la escoba ser tomado en serio? El miedo lo invadía, una sombra que amenazaba con cubrir su valentía. A medida que Eduardo compartía, su mente luchaba. ¿Lo verían como un intruso? ¿O podría su autenticidad iluminar una sala que parecía haber apagado su creatividad? Los ecos de la inseguridad le apretaban el pecho. La voz de su madre resonaba en su mente, instándole a creer, a arriesgarse. Pero la realidad de su entorno lo volvía a colocar en su lugar, un faccineiro, un hombre del que solo se esperaban tareas básicas. La tensión crecía. Justo en la cúspide de su presentación, uno de sus compañeros, con un gesto despectivo, soltó una risa burlona. ¿Qué va a saber un faccineiro sobre publicidad? El ambiente se volvió hostil, y el corazón de Eduardo se desplomó. La habitación, que un momento antes parecía ser un espacio de posibilidades, ahora se convertía en un recordatorio de su lugar. Su mente estaba en caos, luchando entre la angustia de ser menospreciado y el ardor de mostrar su valor. La presión se intensificaba, y sus pensamientos se fragmentaban. ¿Era suficiente su pasión? ¿Podría una voz de su condición resonar en un mundo que había decidido relegarlo a la oscuridad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una decisión crucial se presentaba ante él. ¿Dejaría que el miedo lo detuviera, o se levantaría y lucharía por su lugar? Sin garantizar un resultado, Eduardo se encontró en la encrucijada de su vida. Su voz temía ser ahogada, pero también anhelaba ser escuchada. En ese momento, se sintió más vivo que nunca, mientras las miradas lo juzgaban. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto, y la pregunta seguía flotando en el aire: ¿sería capaz de demostrar que el valor de una voz no se mide por su oficio? El silencio en la sala se había convertido en un envoltorio denso, un monstruo que se alimentaba de la incertidumbre de Eduardo. La risa burlona resonaba en su mente, y su estómago se contraía, rebelándose contra la idea de seguir hablando. Pero en medio de ese miedo, una chispa de determinación encendió su voz nuevamente. Lo que propongo, comenzó, dejando que sus palabras fluyeran con una inesperada claridad, no es solo otra campaña. Se trata de contar una historia,
de conectar con un público que anhela autenticidad. La cultura mexicana es rica, llena de mitos y leyendas que resuenan profundamente en todos nosotros. Las miradas de sus compañeros, que antes habían sido de burla, ahora mostraban una chispa de curiosidad. Ana lo observaba, expectante. Eduardo sintió cómo su autoconfianza empezaba a cimentarse, aunque el eco de la risa todavía lo asediaba. Sabía que no solo estaba hablando de publicidad, estaba compartiendo su identidad. Él, un hombre que pasaba sus días limpiando, estaba revelando un profundo conocimiento sobre lo que significa ser parte de una narrativa más grande. A medida que sus ideas empezaban a tomar forma, sus pensamientos se alineaban en un propósito claro, el deseo de ser visto no solo como un faccineiro, sino como alguien que tenía algo valioso que ofrecer. Pero aún había un obstáculo, el rechazo tácito que latía entre sus colegas. Tenía que enfrentar la incomodidad y, quizás, hacer que algunos de ellos reconsideraran su propia percepción de lo que era un experto. Al final de su exposición, sintió que había hecho más que simplemente presentar una idea. Había ilustrado quién era él, mostrando que cada persona, independientemente de su posición, tenía un valor, una historia que contar. Sin embargo, cuando Ana pidió a los demás que comentaran, su corazón se tensó nuevamente. ¿Los respaldaría? ¿O interrumpirían su momento con más risas y burlas? Un silencio pesado se instaló antes de que un colega, Emiliano, hablara. Es una perspectiva interesante, dijo, con una nota de sorpresa en su voz. Nunca pensé en lo que nuestra cultura podría aportar de esta manera. El aire se electrificó. Esa pequeña afirmación fue un viento fresco que empujó hacia adelante la confianza de Eduardo. La reunión se tornó emocionante, con discusiones sobre cómo habían dejado de lado algunas de las obras de arte locales y cómo podían integrarlas en su próxima campaña. Cada palabra pronunciada era como un ladrillo en la construcción del nuevo camino que Eduardo había comenzado a explorar. La conversación se calmó y, a medida que se adentraban más en la lluvia de ideas, él se dio cuenta de que sus compañeros empezaban a verlo, no solo como un faccineiro, sino como un colaborador genuino. Cuando la sesión concluyó, sintió la adrenalina de haber dado un paso hacia su propio desarrollo personal. Pero también había un nuevo dilema en su mente, después de este golpe de suerte, ¿cómo podría cultivarlo? Sabía que la oportunidad no llegaría dos veces y que debía estar preparado para lo que vendría. Mientras se retiraba de la sala, el pensamiento de su madre resonaba fuertemente, cada historia tiene el poder de transformar. Esta idea lo acompañó mientras cerraba la puerta tras de sí. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Sería capaz de navegar por el nuevo mundo que se le abría? Las siguientes horas lo llevarían a confrontar no solo los prejuicios de sus colegas, sino también los miedos que llevaban años anidados dentro de él. Un nuevo desafío se cernía ante él, demostrar que sus ideas tenían el poder de cambiar no solo su vida, sino también su entorno profesional. Con cada paso que daba, sentía que el camino se tornaba cada vez más incierto, pero también más emocionante. Y en el fondo de su corazón, Eduardo supo que la lucha apenas había comenzado. ¿Estaría listo para la siguiente prueba que definiría su destino? El día siguiente trajo consigo un aire de expectativa en la oficina. Eduardo llegó a su trabajo con una mezcla de emoción y nerviosismo, consciente de que el apoyo de Emiliano había encendido una chispa en sus compañeros. Sin embargo, entre esa pequeña llama de aliento, también reinaba la presión de demostrar que tenía más que ofrecer. Se preguntaba si este nuevo reconocimiento duraría o si, al final, solo sería un destello en la oscuridad de su carrera. Mientras organizaba su espacio, recibió una invitación inesperada. El CEO, una figura casi mítica en su mente, había solicitado hablar con él. La noticia se propagó rápidamente, y el murmullo en la oficina era palpable. ¿Qué querría un ejecutivo de alto rango con un faccineiro? El momento de la reunión llegó, y Eduardo se encontró sentado frente a Jorge, el CEO, en una sala de conferencias que solía parecerle inalcanzable. Jorge lo observó con una mirada seria pero inquisitiva. He estado escuchando sobre tus ideas. ¿Qué impulso te llevó a compartirlas? Preguntó, rompiendo el hielo con un tono que equilibraba la curiosidad y la autoridad. Eduardo titubeó al principio,
Era una alta responsabilidad el poder expresar su visión ante alguien como él. Pero recordó sus palabras de la última reunión y decidió ser honesto. Crecí escuchando historias de mi cultura, y siempre sentí que había un poder en compartirlas. Pueden resonar con las personas, y tal vez incluso darles voz. El rostro de Jorge mostró un rayo de interés. Eso es justo lo que necesitamos. Este enfoque puede ser la clave para aumentar nuestra conexión con el público. Eduardo sintió una oleada de alivio, pero también de incredulidad. Había llegado a ese punto no solo por su trabajo, sino por ser él mismo. La conversación se tornó más profunda rápidamente. Jorge comenzó a desafiarlo con preguntas incisivas sobre cómo podría implementar sus ideas en proyectos reales. Digamos que le comparamos a la campaña que se lleva a cabo en la actualidad. ¿Cómo se integraría tu visión para mejorarla? Inquirió. Ahí, Eduardo se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su idea, estaba construyendo un puente entre su identidad y el futuro de la empresa. Comenzó a describir no solo leyendas, sino momentos de la vida cotidiana que podían servir de inspiración para las campañas. A medida que sus palabras salían, se sintió cada vez más seguro. Veo que te apasiona esto, Eduardo. Creo que podría ser un gran atractivo para nuestro equipo creativo. ¿Tienes algo más que ofrecer? Preguntó Jorge, desafiando su capacidad de pensar más allá de lo presentado. Esa pregunta lo dejó momentáneamente en blanco, pero de inmediato, un concepto emergió en su mente, un proyecto que abordaría la identidad nacional de manera innovadora, combinando arte, historia y la voz de su comunidad. Podría proponer una serie de talleres que exploren las historias locales y las conviertan en conceptos de marketing. Esto no solo fomentaría la creatividad, sino que ayudaría a conectar a la gente con lo que somos, explicó con firmeza. La mirada de Jorge se iluminó. Eso suena prometedor. Te quiero responsable de esto. Quiero que prepares una presentación para el próximo mes con este concepto, dijo con convicción. La posibilidad de liderar un proyecto real significaba que su voz contaba, que tenía un lugar en la mesa. Sin embargo, cuando salió de la reunión, una sombra de duda lo siguió. ¿Podría realmente llevar a cabo lo que había propuesto? La idea de liderar un proyecto de tal envergadura era intimidante. Además, el temor a que sus colegas volvieran a ver en él a solo un faccineiro amenazaba con desbordarse en su mente. Mientras caminaba de regreso a su lugar de trabajo, Eduardo sintió el peso de las expectativas nuevas. Había logrado captar la atención del CEO, pero tendría que enfrentar el escepticismo de sus compañeros. Tenía que demostrar que el futuro que había imaginado no era solo un sueño vacío. Él sabía que sería una lucha interna. Debía erguirse ante sus propios temores y al mismo tiempo intentar unir a su equipo en torno a una visión que podría cambiarlo todo. Las implicancias de sus decisiones lo acompañaron como un eco, recordándole que había un mundo de descubrimientos que aún tenía que enfrentar. Con el proyecto por delante, Eduardo hoy comprendió que la prueba más desafiante aún le esperaba, confrontar sus limitaciones e inseguridades, mientras trabajaba para darle vida a su visión. La pregunta latía en su interior con inquietante insistencia, ¿realmente sería capaz de integrar sus ideas en un cambio tangible? El camino estaba marcado por incertidumbres, pero también por la promesa de algo transformador. El día siguiente Eduardo se sumergió en un torbellino de pensamientos. Mientras tomaba su café, cada sorbo traía consigo dudas encadenadas. La idea de ser responsable de un proyecto era tanto una oportunidad como un abismo. Tenía que prepararse, no solo para hacer una presentación, sino para demostrar que había evolucionado más allá de sus comienzos. A medida que pasaba la mañana, empezó a esbozar en su mente un plan. Necesitaba estructurar su concepto, desglosarlo en partes manejables. Decidió que lo primero sería investigar ejemplos de campañas de éxito que hubieran utilizado relatos de identidades culturales. En su computadora, se encontró navegando entre datos y referencias, intentando atar cabos en un mapa de ideas. Sin embargo, el ruido de la oficina lo distraía, y la presión era palpable. Cada vez que un compañero pasaba junto a él, Eduardo sentía el peso de sus ojos.
Podía oír las murmuraciones, esa voz interna que le susurraba que seguía siendo un faxineiro, un simple limpiador en un mundo que premiere a los innovadores. Tenía que acallar esas voces si quería avanzar. Decidió acercarse a Emiliano. Él había sido su salvaguarda, una fuente de apoyo constante. «Emiliano, ¿tienes un momento?», le preguntó, siendo consciente de que esta no era solo una conversación trivial. Su voz sonaba insegura, como si lo que estaba a punto de compartir fuera demasiado grande. Mientras se sentaban en una esquina del comedor, Eduardo comenzó a detallar su idea del proyecto. Habló sobre los talleres y los relatos de su cultura, sobre cómo quería convertir esos relatos en campañas de marketing. Emiliano lo escuchó atentamente, y al final, su amigo sonrió. «Esto puede funcionar, Eduardo. Pero necesitas más que solo pasión. Tienes que involucrar a otros, obtener su respaldo. Ya sea en el equipo de marketing o incluso con otras áreas. Esa es tu primera tarea». Las palabras de Emiliano resonaban en su mente. Preparar la presentación era una cosa, pero ganarse el respaldo de su equipo sería un desafío completamente diferente. La idea de lidiar con el escepticismo y la desconfianza de sus colegas le generaba angustia, pero también despertaba en él una chispa de determinación. En los días siguientes, Eduardo comenzó a establecer conexiones. Se acercó a colegas que admiraba, compartiendo su visión, pidiendo su opinión. En esas conversaciones, se dio cuenta de que muchos habían sentido que su voz no era escuchada en el pasado, por lo que se identificaban con su propuesta. Notó su entusiasmo y se dispuso a incluirlos en el proceso. Noche tras noche, Eduardo se quedaba en la oficina para perfeccionar su presentación. Sin embargo, cada vez que miraba el reloj, la sensación de que el tiempo se le escapaba lo asaltaba. La reunión estaba programada para el próximo mes, pero sabía que necesitaba involucrar a su equipo antes de eso. Su enfoque se volvía más claro, necesitaba crear un espacio donde todos se sintieran cómodos compartiendo sus ideas. Un viernes por la tarde, Eduardo decidió llevar a cabo una reunión informal. Reservó una pequeña sala de conferencias y comenzó a invitar a su equipo. Era un riesgo, pero por primera vez, sintió la emoción de compartir su visión. Al presentar su idea de los talleres, sus colegas comenzaron a sonreír y a ofrecer ideas propias, cada uno compartiendo historias que creían que podían enriquecer el proyecto. Sin embargo, esa misma noche, mientras Eduardo regresaba a casa, una inquietud creció en él. ¿Realmente podría mantener la ilusión de un proyecto colectivo cuando se sentía tan inadecuado? ¿Realmente su voz importaría en un mundo que tan a menudo pasaba por alto a personas como él? Mientras se sentaba en la quietud de su hogar, Eduardo esbozó la pregunta que lo perseguía. Por un momento, se sintió como un pez fuera del agua, luchando por encontrar su camino. Había hecho avances, pero ¿sería capaz de enfrentar la resistencia de aquellos que no creían en su visión? Un nuevo amanecer se avecinaba, y con él la oportunidad de enfrentar sus miedos y seguir esforzándose hacia adelante. Tenía que convencerse de que su lucha era valiosa y que el riesgo de fracasar no podía eclipsar la posibilidad de éxito. El nuevo mantra de su vida era sencillo: hoy daré un paso hacia adelante. Pero esa noche, la realidad era ineludible, se avecinaba el primer gran enfrentamiento con sus temores internos y la posibilidad de que el rechazo se interpusiera entre él y su gran sueño. ¿Realmente podría transformar su visión en una realidad palpable, o terminaría siendo solo un eco de lo que pudo haber sido? El día comenzó nublado, pero Eduardo lo sintió como una señal. Aquella mañana se programó una reunión extraordinaria, a la que asistiría el director ejecutivo de la empresa. La noticia había recorrido la oficina como un fuego. Muchos especulaban sobre qué tendría que decir él y qué cambios se podrían anticipar. Pero para Eduardo, era más que una mera circunstancia corporativa, era su oportunidad de presentar su proyecto, de hacer historia desde su rincón. Mientras se preparaba, su mente osciló entre la emoción y la ansiedad. Había pasado semanas puliendo su presentación y buscando el respaldo necesario. Se miró en el espejo, percibiendo la sombra de la duda detrás de su mirada. Su voz interna se convirtió en un eco ensordecedor de inseguridades. ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si mis ideas no son lo suficientemente fuertes?
Poco a poco, esas preocupaciones fueron apagándose a medida que recordaba su mantra, ese pequeño rayo de autoconfianza que había comenzado a cultivar. La hora de la reunión llegó. En la sala, Eduardo notó que el ambiente estaba repleto de murmullos nerviosos. Todos los presentes eran figuras reconocidas en su campo, personas cuyas opiniones podrían determinar el destino de su propuesta. Se sentó en una esquina, intentando absorber la energía del lugar. Observó a su alrededor, las personas parecían más centradas en el escaneo del tiempo que en los rostros de sus compañeros. Este era el momento que había estado esperando, y debía aprovecharlo al máximo. Cuando el CEO comenzó a hablar, Eduardo sintió que la respiración se contenía en su pecho. Las palabras del director estaban llenas de promesas y ambiciones, mencionando un cambio radical en la empresa. Luego, presentó una nueva dirección estratégica. Fue en ese instante que la posibilidad de permanecer en la periferia de la historia se convirtió en una carga insoportable. Algo dentro de él se encendió. Es ahora o nunca, pensó. Cuando era su turno de hablar, Eduardo se levantó, sintiendo la mirada de todos en sus espaldas. La sala se hizo silenciosa. Con un poco de titubeo, comenzó a exponer su proyecto, entrelazando su historia personal con la propuesta de talleres culturales. Habló sobre cómo se sentía invisibilizado en su propia casa, en un entorno que muchas veces valoraba la superficie y no el trasfondo. Su voz se fue fortaleciendo mientras relataba cómo la diversidad podría ser una nueva voz para la compañía. Sin embargo, no estaba preparado para la tensión que se apoderó del espacio. A medida que sus palabras fluyeron, vio algunas caras curtidas en expresión de desdén. Sentía el juicio atravesar la sala como una espada afilada. Comunicarse era un arte, pero la defensa de su propio relato lo llevaba al límite entre la vulnerabilidad y la ira. Finalmente, un miembro del equipo interrumpió, esbozando críticas que Eduardo anticipó. Sentía cada palabra como una bala directa a sus convicciones. Esto no es un concurso de historias. Necesitamos resultados, no sueños, se atrevió a afirmar. Esa confrontación golpeó al protagonista de una manera que lo hizo tambalear. Pero, en lugar de dejarse apabullar, Eduardo encontró en ese momento un resorte que lo impulsó a una rendición personal. Con la mente en llamas, respondió a la crítica. Consciente del desafío que representaba su propuesta, defendió la importancia de contar con una narrativa que nutría la identidad empresarial. Como un faro, su pasión creció, iluminando las razones detrás de sus ideas. Había un sentido de colectividad en sus palabras que resonó en algunos de sus colegas, aludiendo a experiencias similares de sentirse no escuchados y olvidados. Terminado su discurso, la sala quedó en silencio. La confrontación había iluminado las diferencias, pero también la autenticidad que Eduardo llevaba dentro. Se sentó, aturdido y expectante, consciente de haber cruzado una línea importante en su viaje. Parecía que las opiniones estaban divididas, y un nuevo nivel de tensión se instauró. Había probado su resistencia, y ahora solo quedaba esperar la respuesta. Al salir de la sala, un mensaje de Emiliano llegó a su teléfono: «Estoy orgulloso de ti, amigo. Les has dejado pensando». Eduardo se sintió ligeramente reconfortado, pero sabía que había algo más en juego. Debía enfrentarse nuevamente, esta vez, no solo a sus colegas, sino también a su propia percepción de valor personal. La batalla apenas había comenzado, y la posibilidad de un rechazo definitivo aún lo acechaba. ¿Conseguiría sostener su visión en un entorno que constantemente pedía resultados inmediatos, o sus esfuerzos se desvanecerían como un susurro en el viento? La semana que siguió fue para Eduardo un periodo de introspección y análisis constante. Cada día que llegaba al trabajo, sentía el peso de la atención acumulada en torno a su presentación. Su propuesta se convirtió en un tema de conversación, y aunque recibía elogios a sus espaldas, el eco de las críticas lo seguía acompañando. Esa disonancia entre el reconocimiento y el desdén lo llevó a cuestionarse si tenía la capacidad de continuar adelante, no solo en su proyecto, sino también en su desarrollo profesional. Mientras permanecía absorto en sus pensamientos, Eduardo empezó a implementar cambios. Decidió que debía fortalecer su red de contactos y buscar aliados entre aquellos que, como él, sentían que su voz había sido olvidada.
Se centró en entablar conversaciones informales con compañeros de diferentes departamentos, muchos de los cuales enfrentaban luchas similares en sus respectivos roles. Fue a través de estas interacciones que comprendió algo fundamental: las historias individuales, aunque a menudo parecen pequeñas, pueden tener implicaciones grandes en la cultura corporativa. Paralelamente, Eduardo se rededicó a su propio crecimiento. Asistió a talleres sobre oratoria y comunicación, buscando así pulir su habilidad de conectar a un nivel más profundo con sus colegas. Practicaba frente al espejo cada disertación, buscando no solo palabras, sino transmitir emociones. Comenzó a entender que la vulnerabilidad, aquel temor que había sentido frente al auditorio, eran herramientas poderosas en su arsenal. ¿Cómo podía las historias de otros inspirarlo si no era capaz de compartir la suya con autenticidad? Fue en medio de esta transición cuando un día, mientras organizaba sus notas en la sala de descanso, el CEO decidió detenerse a charlar. La casualidad lo llevó a preguntar sobre su reciente presentación. Eduardo, sorprendido pero decidido a aprovechar la oportunidad, le habló con la convicción que había comenzado a cultivar. Explicó por qué su propuesta no solo se trataba de un proyecto, sino de construir un espacio inclusivo donde cada voz importara. Mientras hablaba, notó que la mirada del CEO estaba llena de interés real. La conversación se tornó franca, y Eduardo sintió que estaba revelando un lado de sí mismo que llevaba años oculto. Se dio cuenta de que al compartir su propia historia, estaba creando una conexión genuina, no solo con el director, sino también con su visión personal de lo que debía ser la empresa. Sin embargo, esos momentos de claridad también traían consigo nuevas dudas. ¿Estaba realmente listo para asumir un papel de mayor responsabilidad? En su mente, Torres, el crítico que había interrumpido su discurso, seguía presente, como un espectro que le recordaba sus inseguridades. La posibilidad de que su esfuerzo culminara en un fracaso, tanto personal como profesional, continuaba acechando desde las sombras. Mientras la semana avanzaba, Eduardo empezó a sentir que su forma de abordar la incertidumbre estaba evolucionando. Las inseguridades comenzaron a transformarse en motivación. Ya no era solo un faxineiro dando la cara, era un hombre consciente de que su historia contaba, y decidió usarla como un catalizador para el cambio. El día de su siguiente reunión con el CEO se acercaba. Había estado meditando sobre la manera de presentar su visión con un nuevo enfoque, buscando no solo la validación de su propuesta, sino también su propio lugar en la empresa. Su mente se encontraba en constante calibración, intentando espantar a aquellos demonios internos que lo habían frenado anteriormente. Pero entonces, mientras se preparaba para dar ese paso decisivo, recibió un correo que cambiaría el rumbo de su próximo encuentro. Era una invitación inesperada para hacer una presentación en una importante conferencia del sector. Eduardo se sintió abrumado, podría ser la oportunidad que había anhelado, pero también un riesgo monumental. Tenía que decidir si se lanzaría al vacío, o seguiría buscando la seguridad que tanto había anhelado. El momento de la verdad se aproximaba, y Eduardo sabía que esta decisión podría marcar un antes y un después en su vida. Sin embargo, en lo más profundo de él, sentía que más que el resultado, lo que estaba en juego era recuperar su confianza. Finalmente entendió que, al hacerlo, no solo lucharía por su visión, sino que se enfrentaría a sus propios miedos. Su jornada apenas comenzaba. ¿Se atrevería a ser vulnerable una vez más, esta vez frente a un público más amplio, o se dejaría consumir por la presión de la expectativa? Eduardo se pasó la noche en vela, con el correo del CEO aún abierto en su pantalla, como un faro brillante pero aterrador que iluminaba su incertidumbre. La invitación era para una conferencia regional, un evento donde los líderes de la industria se reunirían para discutir tendencias y compartir innovaciones. Era el escenario perfecto para mostrar su propuesta, pero las dudas lo asaltaban con fuerza. ¿Realmente tenía algo que aportar? ¿Era digno de estar en un estrado junto a figuras reconocidas? A medida que avanzaba la semana, las noches de insomnio se convirtieron en jornadas de planificación frenética. Eduardo comenzó a esbozar las ideas que quería comunicar, sintiendo como cada trazo de su pizarra creativa alimentaba un fuego en su interior. Tenía claro que no deseaba simplemente presentar su propuesta, anhelaba que su voz resonara entre el resto.
Que su historia de transformación personal se convirtiera en un acto de conexión con otros que pudieran estar enfrentando sus propios desafíos. Cada palabra que redactaba le parecía un pequeño manifiesto de su lucha y de sus logros. Era consciente de que cada elemento debía servir a un propósito, ilustrar la necesidad de una cultura más inclusiva en la empresa y demostrar cómo su experiencia personal estaba intrínsecamente ligada a esa misión. Sin embargo, había algo más, el miedo persistente seguía siendo un compañero indeseado. ¿Y si en lugar de inspirar, desencadenaba burlas o críticas? Esa posibilidad lo atenazaba. A pesar de todo, Eduardo decidió que para acercarse a su audiencia tendría que convertirse en el narrador de su propia historia, no en un memorándum de PowerPoint. Con cada ensayo frente al espejo, comenzó a integrar anécdotas personales, las que había guardado celosamente en lo profundo de su ser. Historias de no ser escuchado, de sentirse invisible, de cómo había tomado la iniciativa para crear un cambio positivo. Sabía que al compartir lo auténtico podría conectar, no solo como líder, sino como alguien que había vivido esa misma realidad. Un día antes de la conferencia, se sentó en su escritorio, revisando una vez más las notas que había escrito. Su mente se hallaba en una encrucijada, el impulso de querer ser escuchado se contraponía a la inseguridad que amenazaba con invadirlo nuevamente. Fue en ese instante que recordó la conversación con el CEO. La franqueza de esa charla había surgido de una conexión genuina, una conexión que no deseaba perder. Así como se levantó del escritorio, Eduardo se sintió decidido a dar un paso más hacia su destino. Comprendió que el verdadero acto de valentía no residía en su presentación en la conferencia, sino en aceptar la posibilidad del fracaso como parte del proceso de crecimiento. Esa tarde, se comprometió a no solo hablar, sino a escuchar el ecosistema que lo rodeaba. La autenticidad debía ser su aliada. Finalmente llegó el día. La sala de conferencias era un mar de rostros, algunos conocidos, otros completamente ajenos. Eduardo respiró hondo y sintió que, más allá del miedo, había un propósito que lo guiaba. Cada latido lo instaba a ser valiente, a abrirse de par en par a las posibilidades que estaban por venir. Al subir al podio, su corazón latía con fuerza. Un instante de duda lo invadió, pero entonces recordó que las mejores alianzas se forjan en la vulnerabilidad. Era el momento de ser real, de presentar su historia y su propuesta de una manera que resonara más allá de su mensaje. La mirada de sus colegas y líderes se fijó en él, y eso se sintió como un desafío. A medida que sus palabras empezaron a fluir, Eduardo se dio cuenta de que la historia que había cultivado lo había preparado para esto. Pero a medio camino de su exposición, una interrupción inesperada surgió desde la audiencia. La figura de Torres, el crítico, se erguía entre los presentes, con un aire desafiante. Su expresión lo decía todo, estaba allí no solo para escuchar, sino para cuestionar. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había llegado el momento de enfrentar finalmente esas sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. ¿Podría transformarse de nuevo y salir victorioso en esta confrontación? El miedo se mezcló con una determinación renovada mientras se preparaba para responder. No solo su propuesta estaba en juego, era su esencia misma. Eduardo inhaló profundamente, aferrándose a los papeles que tenía en la mano. La tensión en el aire era palpable, y él sentía como cada par de ojos en la sala se posaba sobre él, aguardando su reacción. En lugar de ceder al pánico, decidió aprovechar esta interrupción como una oportunidad. La crítica de Torres podía ser el catalizador de un diálogo que le permitiría conectar de manera más profunda. Estoy aquí para hablar de transformación, comenzó, su voz resonando con una firmeza inesperada. Torres lo interrumpió antes de que pudiera desarrollar sus ideas, elevando una ceja en señal de desdén. ¿Qué puede un faxineiro aportar al discurso sobre inclusión en un espacio corporativo? ¿No sería mejor dejar este tema a aquellos que realmente lo viven desde una posición de poder? La provocación fue clara, como una bola de fuego que despertaba el miedo latente y las memorias olvidadas de Eduardo. Sin embargo, en lugar de titubear, un rayo de claridad iluminó su mente. Recordó lo que había ensayado, las historias personales que había integrado en su discurso.
Esta era su oportunidad para reivindicarse, para mostrar que la experiencia importa tanto como el título en una tarjeta de presentación. Las experiencias de todos cuentan, Torres, réplica Eduardo, sintiendo como su confianza empezaba a calar hondo. Al crecer en un entorno que constantemente marginaba la voz de personas como yo, entendí que no se trata solo de quienes somos en la jerarquía, sino de cuánto valor aportamos a la conversación. Cada historia es un hilo en la tela de nuestra cultura empresarial. Mientras hablaba, sintió como un cambio sutil se desarrollaba en la sala. Algunos colegas comenzaron a asentir, mientras otros miraban a Torres, como si esperaran ver cómo reaccionaría. Eduardo aprovechó ese momento para continuar. He enfrentado desafíos que me han enseñado que la inclusión no es un mero concepto, sino una necesidad vital. Cada vez que un miembro del equipo siente que su historia es irrelevante, se acaban las oportunidades de innovación y conexión. Mientras más voces escuchemos, más fuerte será nuestra organización. Las palabras resonaban en su interior, llevando consigo la energía de su propia historia de lucha. Sin temor a las observaciones ajenas, se sintió morfóricamente como un faro que iluminaba la oscuridad. La energía de su discurso empezó a arrastrar a la audiencia, y en un giro inesperado, Torres también se mostró tratando de refutar. ¿Y qué pasa si esas voces no están preparadas para aportar? ¿No se corre el riesgo de diluir el mensaje? Si no comenzamos a abrir el espacio, contestó Eduardo, nunca lo sabremos. La grandeza reside en la diversidad de las ideas y en la autenticidad de las historias. En mi rol como faccineiro, he aprendido que la capacidad de observar y escuchar puede llevar a descubrimientos extraordinarios. Con cada palabra, la adrenalina llenaba su ser, haciendo que el temor se desvaneciera, transformándose en un impulso de lucha real. A medida que Eduardo desglosaba su experiencia, cada anécdota era una capa de su lado humano. Unas risas nerviosas cruzaron la sala, pero no eran burlas, sino una identificación creciente. Al cerrar, su voz se tornó más íntima, y lo más importante, no se trata solo de mí. Cuantas más historias compartamos, más aprendemos. Así es como crecemos, como construimos una cultura inclusiva y resiliente. Cuando terminó, quedó atrapado en un mar de aplausos, una explosión de emoción que desbordó el espacio. Edificó un puente, una conexión genuina con su audiencia, y vio en los rostros de sus colegas nuevos signos de curiosidad y apertura. Nunca había sentido tal validación. Sin embargo, la mirada de Torres seguía fija en él, como una sombra que acechaba. Eduardo sabía que esta no era más que una batalla ganada en un asalto más largo. Esa fuerza desafiante del crítico aún estaba ahí, y la inquietud en su interior creció, preguntándose qué consecuencias tendría su discurso en la complicidad de sus colegas. ¿Podría realmente permanecer firme frente a los desafíos que vendrían? Con estos pensamientos en mente, la adrenalina se elevó aún más, anticipando un nuevo giro en su camino hacia el crecimiento. La historia de su vida y su transformación continuaría, pero ahora debía descubrir cómo llevar su mensaje más allá de esas paredes. ¿Y si aún había sombras del pasado que debían enfrentarse? Quedaba mucho por hacer, y un viejo dilema que lo esperaba en las sombras. Eduardo salió de la sala con un recorrido emocional entremezclado con la adrenalina de la presentación. A medida que sus pasos resonaban en el pasillo, su mente giraba en torno a lo que acababa de experimentar. Había derribado una pared de escepticismo, pero sabía que los ecos de su discurso serían temporales si no se sostenían con acciones concretas. Era un momento que debía aprovechar, un punto de inflexión en su carrera, pero la presión que sentía lo empujaba a preguntarse si realmente estaba preparado para lo que vendría. Mientras se adentraba en su jornada laboral, sintió un cambio. Las miradas ya no eran solo de curiosidad, algunos colegas se acercaron con sonrisas, un par incluso compartieron sus propias historias de lucha personal conocidas en voz baja. La reacción era reveladora, y Eduardo se daba cuenta de que había abierto una puerta. Sin embargo, la sombra de Torres lo seguía acechando. ¿Sería capaz de sostener este momentum y no dejar que el crítico lo arrastrara otra vez al silencio? Esa misma tarde, recibió una invitación inesperada. El CEO, siempre distante y reservado, quería reunir a un pequeño grupo de empleados para discutir ideas sobre cómo mejorar la cultura corporativa.
Y en un giro sorprendente, Eduardo estaba incluido. Algo dentro de él se encendió, una mezcla de incredulidad y orgullo. Pero esa emoción pronto fue eclipsada por la ansiedad. Ahora, se enfrentaba a la posibilidad de exponer su visión frente a lo más alto de la jerarquía. La noche anterior a la reunión, Eduardo se sentó en su sala, repasando las notas que había elaborado. Sin embargo, los miedos comenzaron a susurrarle al oído. ¿Estaría su voz, la de un faxineiro, preparada para resonar entre los ecos del nivel ejecutivo? ¿Lograría elevar su mensaje más allá del día a día que había conocido? La inseguridad se entrelazaba con su determinación. Tomó una decisión, no se limitaría a presentar su perspectiva, aprovecharía la oportunidad para ofrecer una propuesta concreta que integrara experiencias e ideas de sus compañeros. Despertó al día siguiente con una nueva visión. Se sentía más enfocado, más decidido. Reconoció que no solo se trataba de él, sino de representar a cada persona que había callado su voz. La reunión oficial se iba a convertir en un escaparate de su compromiso hacia el cambio. Así, comenzó a trazar un esquema de lo que quería comunicar, organizando su enfoque para garantizar que cada palabra tuviera un propósito y un impacto. Al llegar a la sala de conferencias, el ambiente era distinto. Los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de nerviosismo y esperanza. A medida que el CEO comenzó la reunión, Eduardo sintió que su corazón latía más rápido. Finalmente, se sentó en la mesa, enfrentando la realidad de lo que tenía frente a él. Mientras escuchaba las intervenciones de otros, sentía que su garganta se secaba y el sudor empezaba a acumularse en su frente. Pero podía ver en los rostros de los demás unas pequeñas señales de apoyo. Cuando le llegó el turno de hablar, Eduardo respiró hondo. Había llegado el momento de expresar su verdad, de convertir sus dudas en un lanzamiento hacia una nueva visión compartida. De manera decidida, comenzó a articular sus pensamientos, integrando ideas que resonaban desde su experiencia personal hasta las necesidades más amplias de la organización, diseminando su perspectiva sobre la inclusión, como si sembrara semillas en un terreno fértil. A medida que presentaba su visión, comenzó a ver en las reacciones de los presentes un cambio sutil, destellos de reconocimiento en sus ojos. Era un contraste poderoso. ¿Podría esta interacción interna significar algo más? El CEO lo escuchaba atentamente, y a lo lejos, Torres se mantenía atento, su mirada era ahora más inquisitiva que despectiva. Al concluir, sintió una mezcla de vulnerabilidad y liberación. Había compartido no solo sus inquietudes, sino también su pasión por el cambio. El silencio que siguió fue aplastante. Eduardo supo que no podía hacerse ilusiones, pero esta vez no se detendría ante la opinión de uno solo. ¿Sería el CEO quien podría dar el paso que cambiara todo? La tensión crecía, y el próximo comentario podría definir su futuro en la empresa. Con esos pensamientos, un murmullo se desató entre los asistentes, y una voz siempre firme quebró la atmósfera tensa. Eduardo, me gustaría saber más sobre cómo podríamos implementar tus ideas en un plan de acción. La mirada del CEO permanecía en él, como una invitación a continuar. Pero, ¿realmente estaba listo para ser la voz que podría cambiar el rumbo de su vida profesional? Los días posteriores a la reunión con el CEO se convirtieron en una vorágine de emociones y expectativas. Eduardo se sintió cada vez más en sintonía con su voz interna, convirtiendo aquella primera presentación en una llamativa oportunidad para cimentar su lugar en la empresa. A medida que las conversaciones florecían, las semillas que había sembrado comenzaron a germinar, y la comunidad laboral pareció unirse en torno a una narrativa renovada, donde cada individuo tenía algo valioso que aportar. La respuesta del CEO había sido un punto de inflexión. No solo reconoció su presentación, sino que también lo invitó a liderar un equipo para desarrollar un plan de acción que integraría sus ideas sobre inclusión y el aprovechamiento de las historias culturales en las campañas publicitarias. La noticia llegó como un torrente de energía, llenando a Eduardo de una mezcla de orgullo y nerviosismo. Este era el sueño que había visualizado, trabajar en un entorno donde su voz y su historia contarían. Mientras se preparaba para asumir este nuevo rol, Eduardo se sintió invadido por una ola de determinación. Era el momento de transformar aquellas ilusiones en acciones concretas.
Creó un equipo diverso que reflejaba el objetivo que perseguía: construir una plataforma donde las voces de todos los empleados pudieran resonar. Cada reunión era un ejercicio de intercambio, donde las historias de vida se entrelazaban con las metas profesionales, creando un tejido sólido que honraba la diversidad. El primer proyecto se enfocó en una nueva campaña publicitaria que celebraría las diferentes raíces culturales de sus colegas. Eduardo facilitó talleres donde cada uno pudo compartir sus propias historias, inspirando creatividad y conexión en el proceso. La transformación fue palpable. No solo las campañas publicitarias empezaron a resonar en el público, sino que la cultura de la empresa comenzó a cambiar. Sus colegas que, en el pasado, se mostraban escépticos, se convirtieron en defensores apasionados de la inclusión. Con cada paso, la autoconfianza de Eduardo crecía. Comenzó a ver su propia valía como un recurso esencial. La comunicación fluía con mayor facilidad, no solo hacia sus superiores, sino a través de todo el equipo. Sentía que había encontrado su voz no solo como un faxineiro, sino como un líder que realmente se preocupaba por cada historia que tenía el potencial de transformar la empresa. Mientras el equipo avanzaba con ideas nuevas y frescas, un enfoque positivo hacia el trabajo comenzó a sobresalir. Las campañas comenzaron a atraer la atención de los medios, y Eduardo fue invitado a participar en foros sobre inclusión en el trabajo. La idea de hablar en público ya no lo llenaba de pánico, se convirtió en una oportunidad para inspirar a otros al compartir su viaje. Su experiencia resonaba con muchos que habían sentido la misma lucha por ser escuchados. Finalmente, el día de la presentación de la campaña culminante llegó. Tras semanas de esfuerzo conjunto, el equipo estaba listo para demostrar los cambios. La sala estaba llena de personas influyentes y la expectativa era palpable. Eduardo, con una nueva confianza, tomó el escenario. Este era su momento para demostrar que todo lo que había trabajado en conjunto podía tener un impacto poderoso. Una vez finalizada la presentación, la reacción fue abrumadora. Los aplausos resonaron con fuerza, y el CEO se levantó, visiblemente emocionado por la propuesta. Reconocimientos, preguntas y admiración fluyeron hacia Eduardo y su equipo. Se dio cuenta de que no solo había presentado una campaña, había compartido una visión que podía transformar no solo su empresa, sino la manera en que todos pensaban sobre su propio valor dentro de ella. A medida que la noche cerraba con un sentimiento de logro, Eduardo sintió que la lucha por su voz había valido la pena. Agradeció a cada miembro de su equipo por sus contribuciones, sabiendo que cada historia y cada esfuerzo habían formado un legado colectivo. En su interior, una sensación de paz lo envolvió, comprendiendo que había alcanzado su verdadera satisfacción profesional. Esa noche, Eduardo conoció una clara verdad: todas las voces, sin importar su ocupación inicial, poseen un poder intrínseco. No se trataba solo de ser reconocido, sino de ser una parte activa del cambio. Había conquistado sus propios miedos y expectativas, transformándose de un faxineiro a un embajador de inclusión y creatividad, y la historia de su transformación se convertiría en inspiración para muchos más. Recuerda, en este viaje de transformación, tu apoyo también cuenta. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que este tipo de contenido continúe. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.